Hola, estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva y el día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema un poco polémico. Vamos a estar hablando sobre la obesidad, pero la obesidad vista desde un punto de vista patológico, no solamente tratar de verlo como un problema estético. Así de que espero que no te pierdas el video, que lo veas y que te sea de provecho. La obesidad es una enfermedad. Sí, así como lo escuchas. Es una enfermedad, la cual yo mismo padezco, al igual que millones de personas alrededor del mundo. La obesidad no es un tema fácil, de hecho es un tema complejo y consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no es solo para mí un problema estético, es un problema también de salud, tales como enfermedades cardíacas, la aparición de la diabetes tipo 2, la aparición de la hipertensión arterial, y es capaz de ocasionar el aumento en el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La obesidad se diagnostica cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30. Para determinar tu índice de masa corporal se debe dividir el peso en kilogramos sobre la altura en metros cuadrados. El índice de masa corporal permite clasificar en qué nivel de peso corporal estamos. Por debajo de 20 se considera un bajo peso. Entre 20 y 25 se considera normal. De 25 a 29 ya estamos en grado de sobrepeso y superior a 30 se considera obesidad. Para la mayoría de las personas el índice de masa corporal brinda un cálculo aproximado de la grasa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal no se mide directamente la grasa corporal, por lo que algunas personas, como por ejemplo los atletas musculosos, pueden tener un índice de masa corporal en categoría clasificada como obesidad, aunque no tengan exceso de peso corporal. Por ende, ¿cuándo debes consultar con un médico? Si te preocupan los problemas de salud que estarían relacionados con los problemas del peso corporal, tenemos que acudir al nutriólogo o el nutricionista, según se le llame en tu país, y preguntarle sobre cómo se debe hacer un control adecuado de la obesidad. Ya esto se nos salió de las manos. Cuando ya se nos sale de las manos, necesitamos ayuda. Como tal, necesitamos acudir a tu médico de confianza. Este podrá evaluar los riesgos de tu salud y a analizar tus opciones para bajar de peso. ¿Y cuáles son las causas de la obesidad? Debemos partir de ellos para entenderlo. A manera de una opinión personal, yo no he conocido hasta este momento a una persona que quiera ser obesa. De hecho, sí he conocido a personas con un gran autoestima y que se aceptan así como son, que se quieren y sobre todo se respetan a sí mismas. El problema con la obesidad es cuando la obesidad misma nos genera alteraciones en nuestra salud. No está por demás recordar nuevamente que la asociación entre la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el colesterol alto, y con el tiempo se van presentando complicaciones secundarias a estas patologías, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, la asociación con cáncer, la enfermedad renal. Aunque existe influencia genética, el hecho de que mi papá y mi mamá sean obesos no es condena o razón para que yo también lo sea. Las causas más importantes, a mi juicio, son los factores conductuales, psicológicos, sociales, ambientales y la educación alimenticia recibida durante la infancia temprana. Las causas metabólicas y hormonales podrían ser otras a considerar. Y son estos factores los que interfieren en el control del peso corporal. La obesidad, por ende, se produce por un desbalance entre lo ingerido y lo eliminado. Cuando ingerimos más calorías de las que quemamos día con día, con el ejercicio y con las actividades diarias corporales normales, nuestro cuerpo almacena el exceso de calorías en forma de grasa porque no quemamos lo suficiente. La mayoría de las dietas de nosotros los latinoamericanos es demasiado alta en calorías y en carbohidratos. A menudo ingerimos comidas rápidas y bebidas altas en calorías como si fuese esta una buena alimentación o como premios incluso. Si celebramos algo, pues comemos. Estamos tristes, pues comemos. Y en ocasiones hasta sin tener hambre también comemos.
Las personas con obesidad podrían comer más calorías antes de sentirse satisfechas, incluso sentir hambre antes o comer más debido al estrés o situaciones como por ejemplo la ansiedad. Por tanto, la obesidad suele ser el resultado de una combinación de causas y factores contribuyentes. Aunque ya he mencionado que la suma de factores es fundamental para el desarrollo de la obesidad, es indudable su asociación entre la herencia y las influencias familiares. Los genes que heredas de tus padres pueden afectar la capacidad de grasa corporal que almacenas y también dónde se distribuye esa grasa corporal. Algunas personas suelen almacenar grasa fundamentalmente en el área abdominal, otras en cambio lo hacen en las caderas, en las piernas, en los brazos, en el tórax, por mencionar algunas distribuciones más comunes. La genética también puede jugar un papel importante en la eficacia con la que nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía, en la forma en que nuestro cuerpo regula el apetito y en la forma en que nuestro cuerpo quema calorías durante el ejercicio. Por eso la obesidad es más compleja de lo que muchas personas comprenden. La obesidad tiende a presentarse en todas las familias, pero eso no es solamente por los genes que compartimos con nuestra familia. Los miembros de una familia también tienden a compartir hábitos alimenticios y de actividades físicas similares. Por eso, la mejor manera de prevenir la obesidad es haciendo cambios en estos hábitos familiares e inculcando a nuestros hijos hábitos alimenticios más saludables que los que nos fueron inculcados a nosotros. Pues estudios han demostrado que un niño obeso tiene mayor riesgo de llegar a ser un adulto obeso. Las opciones en el estilo de vida. Pues la dieta no saludable, una dieta con muchas calorías, con muchas comidas rápidas, con bebidas altamente calóricas y con porciones demasiado grandes, pero con ingesta de pocas frutas y vegetales contribuye al aumento de peso por simple lógica. Recientemente alguien me dio un consejo. Tenés hambre, come 7 porciones de verdura y luego come lo que quieras. La verdad es que no es necesario 7 porciones de verduras, fue solo por decir un número. Lo que sí es cierto es que si comemos mayores alimentos sanos, luego te sientes lleno y ya no necesitas comer tantas porquerías. Tenemos que tener mucho cuidado con las calorías líquidas que consumimos. Las personas pueden beber muchas calorías sin sentirse satisfechas, es más, sin siquiera percibir que están comiendo. Especialmente las calorías provenientes de alcoholes como por ejemplo la cerveza y otras bebidas altas en calorías como los refrescos azucarados pueden contribuir a un aumento significativo del peso corporal sin siquiera incluso darnos cuenta. La inactividad física, eso es fundamental. Trabajamos 8 horas al día sentados. Si tenemos un estilo de vida sedentario, es muy fácil que todos los días comamos más calorías que la que podemos quemar. Cuando hacemos ejercicios y realizamos actividades cotidianas normales, esto contribuye a la quema de calorías. Todo lo contrario pasa con actividades sedentarias, en el cual nuestro cuerpo acumula cada vez más y más grasas, comamos poco o no. Mira las pantallas de tu computadora, por mencionar nuestros trabajos de oficina, 8 horas diarias sentados o en el uso de tabletas y teléfonos. Es una actividad sedentaria y que promueve la ganancia de peso debido a la poca quema de calorías. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia actual en el cual nuestras actividades físicas han sido disminuidas, todos hemos ganado de peso. La cantidad de horas que pasamos frente a una pantalla está altamente asociada con el aumento de peso. Las empresas deberían implementar programas de actividad física diaria donde permitan tiempo para ejercitarse con el fin de disminuir la obesidad en sus colaboradores. Trabajadores sanos son cada vez más eficientes y también disminuye el ausentismo laboral debido a enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Ciertas enfermedades y ciertos medicamentos pueden ser causa de la obesidad. Sí, podría ser, pero en un porcentaje muy bajo. Pero aquí quiero dejar claro que no debemos autoexcusarnos o buscar culpables. Todo lo contrario, debemos ser autocríticos. Lo que está pasando es que como mucho o quemo pocas calorías. Muchas personas afirman comer poco y cuidar su alimentación, pero a su vez no se ejercitan. O es que como nomás hasta que me lleno. La pregunta sería, pero bueno, ¿con cuánto te llenas?
Retomemos sobre las enfermedades que provocan la obesidad. En algunas personas la obesidad puede tener una causa médica, como la enfermedad del síndrome de Cushing o el hipotiroidismo u otro trastorno. Los problemas médicos, como por ejemplo la artritis, también pueden hacer que se disminuya la actividad física, lo que puede provocar por ende el aumento considerable de peso. Algunos medicamentos pueden provocar aumento de peso si no los compensas con la dieta o con una actividad física regular. Entre estos medicamentos podríamos mencionar algunos, como por ejemplo los antidepresivos o los medicamentos anticonvulsivantes o algunas medicinas para medicaciones antipsicóticas y los esteroides, así como los betabloqueantes. Pero ¿qué porcentajes pueden haber aumentado con estos medicamentos? Pues en general se habla de un 3 a 6 kilos. Los problemas sociales y económicos también hay que considerar. Hay factores sociales y económicos relacionados con la obesidad. Evitar la obesidad es difícil si no tenemos áreas seguras para caminar o incluso para hacer ejercicio. De manera similar es posible que no te hayan enseñado formas saludables de cocinar o quizás no tengas acceso a alimentos más saludables. Por eso explico que todo el proceso de pérdida de peso es un proceso, es un reaprendimiento. Además, las personas con las que pasas tiempo pueden influir en tu peso. Es más probable que desarrolles obesidad si tienes amigos o parientes obesos o sedentarios. En cuanto a la edad, pues la obesidad puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños pequeños. Sin embargo, a medida que envejecemos, los cambios hormonales y nuestro estilo de vida van disminuyendo, se hacen menos activos y aumentan el riesgo de aparecer obesidad. Asimismo, la cantidad de músculo en nuestro cuerpo tienden a disminuir con la edad, como parte del envejecimiento normal. Generalmente, la disminución de la masa muscular conduce por ende a una disminución del metabolismo, de la capacidad de nuestro cuerpo de metabolizar las grasas. Y estos cambios también reducen las calorías que necesitamos, por lo que pueden hacer que resulte más difícil evitar el exceso de peso. Si no controlamos de forma consciente lo que comemos y no hacemos más actividad física a medida que envejecemos, es probable que aumentemos de peso. Por eso es que hemos notado que a mayor edad estamos más gordos. Otros factores a considerar es el embarazo. El aumento de peso es común durante el embarazo, pero a algunas mujeres después del nacimiento de su bebé le es difícil perder ese peso que aumentaron. Ese aumento de peso puede contribuir al desarrollo de la obesidad en las mujeres. La lactancia materna puede ser la mejor opción para perder el peso ganado durante el embarazo. Tradicionalmente se le dice a las pacientes gestantes que tienen que comer por 2 porque están generando un nuevo ser dentro de ellas durante el embarazo, pero algunas continúan comiendo por 2 después del embarazo, y este es el factor que hay que tomar en consideración. Dejar de fumar. Bueno, con frecuencia dejar de fumar está asociado con el aumento de peso, y para algunas personas pueden llevar a un aumento de peso suficiente para calificarlos como obesidad. A menudo esto sucede cuando la gente usa los alimentos para hacer frente a la abstinencia del hábito de fumar. Sin embargo, a largo plazo dejar de fumar sigue siendo un beneficio muchísimo mayor para la salud que continuar fumando. Algo que olvidamos es la falta o mala calidad de sueño. No dormir lo suficiente o hacerlo en demasía puede provocar cambios hormonales que aumentan el apetito. También es posible que sientas ganas de comer alimentos con alto contenido de calorías o carbohidratos que puedan contribuir al aumento de peso. ¿Y qué me dices del estrés? Muchos factores externos que afectan el estado de ánimo y bienestar pueden contribuir a la obesidad. Está más que estudiado que las personas a menudo buscan más alimentos ricos en calorías cuando sufren situaciones estresantes. La microbiota, pues las bacterias intestinales se ven afectadas por lo que comemos y pueden contribuir al aumento de peso o a la dificultad para bajar de peso. También es otro punto a considerar. ¿Y quién que sufre obesidad no ha tenido intentos previos de perder de peso? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Los intentos previos de perder de peso seguido de una rápida recuperación del peso corporal perdido pueden contribuir a un mayor aumento. Este fenómeno, a veces llamado dieta yo-yo, puede ralentizar el metabolismo
Incluso si tenemos uno o más de estos factores de riesgo, esto no significa que estemos destinados a desarrollar obesidad o seguir manteniéndonos obesos. Puede contrarrestarse en la mayoría de los factores de riesgo mediante una dieta sana, actividades físicas rutinaria y el ejercicio, así como a través de los cambios en nuestro comportamiento. Es sumamente importante entender lo que no es por un problema estético, sino por un problema de salud, y tener la motivación suficiente para querer hacerlo. Las personas que somos obesas tenemos más probabilidad de presentar una serie de problemas de salud que pueden ser graves, tales como por ejemplo enfermedades cardíacas e incluso presentar accidentes cerebrovasculares. La obesidad nos hace más propenso a desarrollar hipertensión arterial si es que aún no lo hemos hecho, y a mantener niveles más elevados de colesterol, que son factores de riesgo para que posteriormente desarrollemos enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Así como la diabetes 2, la obesidad puede afectar la manera en que nuestro cuerpo usa la insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Esto hace aumentar nuestro riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o síndrome metabólico, y posteriormente la aparición de la diabetes tipo 2. Ciertos tipos de cáncer son incrementados por la obesidad, como por ejemplo el cáncer de colon. La obesidad puede aumentar tu riesgo si sos mujer de padecer cáncer cervicouterino, cáncer en el endometrio, cáncer de ovario, de mama, de estómago, hepático a nivel de la vesícula, cáncer pancreático en los riñones y la próstata. Además de los problemas digestivos que no son para nada pocos: indigestión, dolor, ya no toleras adecuadamente los alimentos. La obesidad aumenta la probabilidad de presentar acidez estomacal, enfermedad a nivel de la vesícula, problemas en el hígado como la estatosis hepática o el hígado graso, reflujo. ¿Y qué repercusiones tiene la obesidad en los problemas ginecológicos y sexuales? Este es otro punto que también tenemos que considerar. La obesidad puede ser la causa de infertilidad y de periodos menstruales irregulares en las mujeres. También puede provocar disfunción eréctil en los hombres, asociado a la hipertensión arterial, a la diabetes y algunos tratamientos para el control de los mismos. La apnea del sueño: las personas obesas tenemos más probabilidad de tener apnea del sueño, que es un trastorno posiblemente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repentinas veces durante el sueño. El ronquido, por ejemplo, es una de las cosas que nos pueden llamar la atención y sospechar en esta enfermedad. La artrosis: la obesidad aumenta el estrés sobre las articulaciones que soportan el peso corporal, además de contribuir a la inflamación de nuestro organismo completamente, no solo a las articulaciones. Estos factores pueden llevar a complicaciones como la artrosis o desgaste de las articulaciones. Los síntomas graves del COVID: la obesidad aumenta el riesgo del desarrollo de síntomas graves si te infectas con el virus que causa la enfermedad por coronavirus o COVID-19. Las personas con casos graves de COVID-19 quizás requieran tratamiento en unidades de cuidados intensivos o incluso asistencia mecánica respiratoria, es decir, intubación. Y estos pacientes, se ha visto una asociación directa en pacientes obesos con múltiples enfermedades. Y ni qué decir de nuestra calidad de vida. La obesidad puede disminuir tu calidad de vida en general. Es posible que no puedas hacer cosas que antes hacías con tanta facilidad, como por ejemplo bailar, caminar, andar en bicicleta. Tal vez evites los lugares públicos. Las personas que padecemos obesidad pueden incluir o sufrir incluso discriminación. Otros problemas relacionados con el peso que pueden afectar nuestra calidad de vida pues serían los siguientes. Todo es lo que hemos mencionado nos puede llevar a tener depresión, una baja autoestima, a sentirnos que tenemos discapacidad a la hora de realizar actividades físicas. Podemos sentir vergüenzas y culpas e incluso llevarnos al aislamiento social. Todo esto sin mencionar las alteraciones fisiopatológicas que conlleva la obesidad y que fisiológicamente es por tanto un estado inflamatorio protrombótico causante de disfunción endotelial. Por todo esto y más debemos considerar a la obesidad como una enfermedad y no únicamente por sus repercusiones estéticas. Esto es lo que tenía para decirte el día de hoy. Espero que la información sea de utilidad y que a partir de hoy consideres la obesidad como un problema multifactorial.
no solamente como un problema estético, realmente conlleva problemas de salud importantes y que depende de nosotros el querer hacer un cambio, pero no un cambio por los que piensan los demás, por lo que quieran los demás. No es un cambio por si me veo bien o no me veo bien. Es un problema de salud. Si me siento mal, si me está causando enfermedad, debo hacer cambio y es mi única manera. Así que gracias por ver nuestros videos.